Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos. Para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que... La ciudad de los espejos, o de los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo... Escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. En el universo fantástico de Macondo se esconde un pequeño pueblo de la geografía colombiana, Aracataca, cuna literaria y origen del viaje por la vida de Gabriel García Márquez. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. Por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací, y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Creación y memoria, una inexistente frontera entre la imaginación y la realidad, lo efímero y lo eterno. El compromiso vital de García Márquez convierte al escritor en viajero y ciudadano universal, espectador del mundo con alma de periodista y de fabulador, que hace de su obra, de su vida, de su vaina, una crónica comprometida con su pueblo y con su tiempo. Yo tengo mi chiquita bonita, muy tierna y sabrosa para enamorar. Una tarde de fiesta muy linda cogí mi cacharro y fuimos a pasear. Y durante el camino mi nena me daba caricias para vacilar. Pero casi me choco y entonces una colombina le tuve que dar. Cuando en el año 1982 el escritor colombiano Gabriel García Márquez recibió los honores del Premio Nobel de Literatura, en sus palabras sonó la voz de la América Latina. La originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social. ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa. Pocas veces la obra de un escritor ha sido tan indisociable de su propia biografía, de su memoria, de su tierra y del latido de su pueblo y de sus gentes. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí... Allá entre los conocidos le indicaron que buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque... Son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. El día 6 de marzo de 1927, Luisa Santiago Márquez Iguarán y el telegrafista Gabriel Eligio García tuvieron su hijo primogénito, Gabriel. Nació en Aracataca, Magdalena, en casa de los abuelos maternos,
el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, veterano de la Guerra de los 1000 días, y su esposa Tranquilina Iguarán, fuente inagotable de 1000 cuentos y leyendas, inventora de palabras. Uno de los personajes que más han influido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Era una persona sumamente supersticiosa. Yo siempre daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían. Terriblemente nerviosa. Murió muy vieja y, por supuesto, delirando. Pero tiene una cosa que recuerdo muy bien, es que hablaba un castellano extraordinario, lleno de arcaísmos, de imágenes deslumbrantes. Allí, en casa de los abuelos, transcurrieron las primeras correrías, las primeras fantasías de su infancia, en una casa gobernada por mujeres. A mí me manejaron a base de miedo. Era una casa grande, Aracataca, una casa muy grande, muy llena de mujeres. Yo recuerdo en esa casa muchas mujeres y un solo hombre, que era el abuelo. Pero para que yo me portara bien, sobre todo de noche, metían unos medios terribles: no te muevas porque en ese cuarto sale un muerto, no te muevas porque ahí murió fulano de tal, no te muevas porque ahí sale el diablo. Los santos, que tenían santos de bulto de tamaño casi natural, como el de las iglesias, con las veladoras esas que los hacen fantasmales en las noches. Muchos años después, tras la muerte de los abuelos, un viaje a Aracataca, acompañando a su madre para vender la vieja casa familiar, serviría como desencadenante de su obra más reciente y más antigua, Vivir para contarla, el primer volumen de sus memorias. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo. Y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba por su resonancia poética. Nunca lo había oído antes, nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba. El pequeño mundo de Macondo se convirtió en uno de los mayores universos literarios jamás creado. 100 años de soledad, un vallenato de 500 páginas. Personajes de la ficción nacidos de una realidad profunda recreada en la imaginación, como José Arcadio Buendía, el coronel Gerineldo Márquez, Úrsula, Pilar Ternera, Rebeca, Amaranta, Melquiades o Aureliano Babilonia, se asoman y se esconden en los personajes de la realidad reinventada de Macondo, el cosmos literario de García Márquez, poblado de seres y mitos como María Consuegra, la que mató al ladrón, como Emilio el Belga, que perdió las 2 piernas en un campo minado de Normandía, o los de tantos y tantos antepasados con nombres casi mágicos: Buenefrida, Francisca Simodócea, Argemira, Lozana, Aminadad, Margarita María Miniata de Alacoque, nombres todos ellos cuya sonoridad poética es equiparable a la de la música popular colombiana. Hasta donde recuerdo, mi vocación por la música se reveló en esos años por la fascinación que me causaban los acordeoneros con sus canciones de caminantes. Algunas las sabía de memoria, como las que cantaban a escondidas las mujeres en la cocina, porque mi abuela las consideraba canciones de guacherna. Sin embargo, mi urgencia de cantar para sentirme vivo me la infundieron los tangos de Carlos Gardel. Me hacía vestir como él, con sombrero de fieltro y bufanda de seda, y no necesitaba demasiadas súplicas para que soltara un tango a todo pecho. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Bogotá era entonces una ciudad remota y lúgubre, donde estaba cayendo una llovizna insomne desde principios del siglo XVI.
Me llamó la atención que había en la calle demasiados hombres de prisa, vestidos como yo desde mi llegada, de paño negro y sombreros duros. Es la ciudad que más me impresionó y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá. Esa tarde, fue una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías. No había una sola mujer, pero que no había una sola mujer en la calle. Con 19 años, Bogotá fue el primer destino del viaje persistente de García Márquez, decidido a ser escritor y no abogado, como era la voluntad paterna. Allí vio publicado su primer cuento en el Diario de Bogotá, y allí asistió al suceso que determinó un nuevo cambio de rumbo en su vida. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, seguido de revueltas populares. Los hechos tuvieron consecuencias personales para el joven García Márquez. La pérdida, en el incendio de la pensión donde vivía, de sus libros y manuscritos, incluso la máquina de escribir que le regaló su padre. El cierre de la universidad le llevó a Cartagena, donde el escritor Manuel Zapata Olivella le consiguió una columna diaria en El Universal. Allí escribió de temas tan dispares como el acordeón y el helicóptero, la astrología y los mellizos, Joe Luis y los loros. Es que yo mismo me he considerado siempre un periodista. Creo que siempre he seguido siendo un periodista. Fue el periodismo quien le llevó a Europa como corresponsal del Espectador. Viajó a Ginebra, Roma, Venecia, pero fue en París donde le sorprendió el cierre del periódico. En tiempos de penuria, García Márquez se refugia en la memoria de su abuelo. Esperando, como él, un salario que nunca llegaba, redactó El coronel no tiene quien le escriba. Entre 1959 y 1961, García Márquez fue representante de la agencia cubana de noticias La Prensa en Bogotá, La Habana y Nueva York. Sus ideas políticas le llevaron a enfrentarse al dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla. Las décadas de los 60 y los 70 son las de su exilio voluntario en México y España. Yo había oído hablar tanto de Barcelona, de los cafés de Barcelona, de las librerías, de los teatros de Barcelona, que me fui a ver cómo era eso, y yo llegué a Barcelona como si hubiera vivido ahí mucho tiempo y como si la conociera. Y luego encontré que esas afinidades que tenía yo con mis maestros españoles, con los amigos españoles, con el carnicero español, el pescadero español, el herrero español, el zapatero español, que entre los cuales nos criamos, seguían existiendo allá. Y todavía ahora me preguntan qué viene a hacer España, y digo, como siempre, a pelear con mis amigos españoles, porque armamos unas broncas tremendas y unas comilonas tremendas, y vivo en permanente erupción volcánica. El compromiso político de García Márquez está integrado en su obra, impregnada por los ecos de la revuelta de bananeros en Ciénaga, que determinaron los primeros años de su infancia, el recuerdo de los republicanos españoles en el exilio, los hechos vividos en el marco histórico de la Colombia del Bogotazo y su apoyo explícito a la Revolución Cubana y a Fidel Castro. Nosotros en América, en la América Latina, pero particularmente en México y en Colombia, fuimos formados, educados, formados por los refugiados españoles, por los republicanos españoles. Entonces, los niños de esa época éramos republicanos españoles. Y yo con ese fervor militante de los primeros años del bachillerato,
y de la universidad, siempre me dije que no iría nunca a España mientras no muriera Franco. Pero mientras tanto, era ya completamente republicano español. Conocía muy bien la historia de la guerra, la historia de la guerra civil, menos bien la historia de España, pero muy bien la literatura española. Tenía la nostalgia anticipada de España. Además, yo recuerdo los campos de Azorín, los campos de Machado. Todas esas referencias literarias que después encuentra uno que son reales. Esos escritores hicieron una fotografía de la España de su tiempo que es maravillosa. Yo llegaba después como si hubiera estado siempre ahí. Bueno, acabo de escribir bajo una paloma una frase que dice: viva la paz con los ojos abiertos. Porque creo que la paz que estamos tratando de encontrar no puede ser una paz ciega, sino una paz con ojo de cóndor. El compromiso de García Márquez va más allá de la lucha por el pueblo latinoamericano o la defensa de los derechos humanos. Su combate es una actitud vital en defensa de sus ideas, en la vida, en la literatura, en el idioma, en la palabra. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H's rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Y que de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos, y siempre sobra una. Es el García Márquez más combativo, fiel a sus ideas, transgresor, que no elude los temas más delicados que afectan a su propio pueblo. Hay ya unas desgarraduras, unos desgarramientos culturales muy importantes, entre ellos el del dinero fácil. El dinero fácil, que yo creo que es de las cosas más graves que está, la concepción del dinero fácil, que para qué trabajar tanto si haciendo la mulita, por una vez ya tienes para el resto de la vida. Eso es gravísimo, porque ya eso ha contaminado todo el país. La corrupción es inmensa, es enorme, y la tentación de la corrupción está por todas partes. Los periodistas norteamericanos saben todo lo que saben del narcotráfico en Colombia, que es mucho. Lo saben porque los periodistas colombianos lo han investigado, lo han destapado, y muchos de ellos han sacrificado su vida por esas publicaciones. En cambio, nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Su posición comprometida le ha llevado a una relación de amistad con significados dirigentes políticos, hasta el punto que algunos le acusaron de buscar siempre el cobijo, la cercanía del poder. No, yo no es que quiero estar siempre cerca del poder. Es el poder el que siempre quiere estar cerca de mí. Yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder. Y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor. No sea sobre el poder. Y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor. No sé cómo explicarle. Estoy tan confundida. Usted ha leído las cartas, los poemas. Después, cuando nos vemos, solo me habla de los dirigibles. Idiota Lilian, no sé qué. Y yo no entiendo nada. Es que el amor también necesita de la paciencia, María. Tú lo amas. Y él te ama. No hay más que leer las cartas. A Víctor Hugo, el poeta francés, le gustaba decir: el amor es ser dos y no más que uno.
Dice García Márquez, mire, en 100 años de soledad hay una niña que se llama Remedios la Bella, que yo narro en un momento determinado, que la niña sale al patio a colgar unas sábanas y de pronto se va para el cielo entre escarabajos y mariposas. Lo que en realidad pasó fue que la niña se había enamorado de un chofer de camión que llegó al pueblo y se fugó con él. Y la familia, para no asumir la vergüenza de tener que confesar la verdad, dijo, y dice García Márquez con la misma cara de palo, dice que la niña se fue al cielo y la gente se come el cuento. Al yo narrar, dice García Márquez, prefiero contar la historia que cuenta la familia, que es más fantástica, más mágica y más hermosa, que la verdad prosaica de que la niña simplemente se fue con un chofer de camión. ¿Y qué hace usted aquí, caballerito? ¿Quién? ¿Yo? ¡Niño! Hola. Sí, usted. Aquí no se admiten menores de 80 años. Déjalo, nena, no importa, el que no pasa el vino. Ah, bueno. Sube, pues. Ven acá. Ya que estás aquí, ayuda en algo. Vente, dátame esto. Ay, mi amor, aquí te van a pervertir esta cifra. Ya, agarra aquí duro. Sí, mejor te vas de aquí. ¿Te agarras aquí duro? Ay, yo quiero uno así. Pues tendrás que pedirse a la niña Jesús en Navidad. Yo lo encargaría, pero no precisamente al niño Jesús. Aunque con la cara que tiene mi marido, dudo que me salga así. Ay, ¿dónde están mis zapatos? ¿Lo que me lo escondió? Cónchale. No perdió el que te conté porque lo tiene pegado. Ay, ya deja a este niño tranquilo, lo tienen todo asustadito. Ay, pobrecito, Dios mío. Estoy muriendo de amor por ti, Orestes. Siempre en un discreto segundo plano, Mercedes Barcha es desde 1958 su esposa, madre de sus 2 hijos. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros, pedazos por todos lados, personajes completos que se ven, 100 años se la topan inclusive con su propio nombre. Fue el primer muerto que vi. Cuando pasé por la escuela a las 7 de la mañana, estaba todavía el cuerpo tendido en el andén, sobre una mancha de sangre seca. Las matanzas no eran solo por las reyertas de los sábados. Una tarde cualquiera oímos gritos en la calle y vimos pasar un hombre sin cabeza montado en un burro. Había sido decapitado a machete en los arreglos de cuentas de las fincas bananeras. El drama fue en Barrancas, un pueblo pacífico y próspero en las estribaciones de la Sierra Nevada. El adversario era un gigante 16 años menor que él, liberal de hueso colorado, como él, católico militante, agricultor pobre, casado reciente y... con 2 hijos y con un nombre de hombre bueno, Medardo Pacheco. Lo más triste para el coronel debió de ser que no fuera ninguno de los numerosos enemigos sin rostro que se le atravesaron en el campo de batalla,
sino un antiguo amigo, copartidario y soldado suyo en la Guerra de los 1000 días. La vida desde la muerte. Es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte. No, si a mí me pusieran a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida, lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Para aferrarse a la vida, García Márquez escribe y escribe. Para los periódicos, para el cine, para la literatura, para la memoria, para sí mismo. Escribe para hacer verdad un mundo donde la superstición y la magia formarán siempre parte de la realidad. Una realidad sin fronteras entre el mundo físico y el mundo imaginado. Una realidad superior a la realidad misma, su propia realidad, la que nació de él y la que le contaron desde que era un niño. El reconocimiento universal que supuso la entrega del Premio Nobel en 1982 nunca cambió al gran fabulador, al poeta, al periodista que contó a las generaciones futuras, a los incrédulos y a los rendidos, las noticias reales o inventadas. ¿Qué más da? De Macondo, corazón de la tierra, corazón de la utopía. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo tengo mi chiquita bonita, muy tierna y sabrosa para enamorar. Una tarde de fiesta muy linda cogí mi cacharro y fuimos a pasear. Y durante el camino mi nena me daba caricias para vacilar. Pero casi me choco y entonces una colombina le tuve que dar.